La fiesta de Navidad estaba en pleno apogeo cuando mi jefe agarró el micrófono e hizo un anuncio que cambiaría todo. Todos. Tengo una noticia maravillosa sobre nuestra estrella del equipo. Sara, gritó por todo el salón decorado. Acaba de heredar 12,000 pesos de su abuela. Me quedé congelada, con el vaso de ponche a medio camino de mis labios. ¿Cómo se enteró? Solo se lo había mencionado en voz baja a la compañera que se sienta junto a mí esa misma mañana. La sala estalló en aplausos y felicitaciones, pero sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Y Sara, continuó mi jefe, con una mirada que no me gustó para nada. Creo que esta es la oportunidad perfecta para que demuestres tu espíritu de equipo. ¿Por qué no donas esa herencia al fondo de la empresa? Piénsalo como una inversión en todos nosotros. Se hizo un silencio total. Todas las miradas se dirigieron a mí. Sentí como me ardía la cara mientras dejaba el vaso con la mano temblorosa. Me llamo Sara. Tengo 28 años y soy coordinadora de marketing en una empresa tecnológica de tamaño medio. Llevo 3 años trabajando ahí, superando mis metas y recibiendo elogios de los clientes, pero nada me preparó para lo que pasó en esa fiesta de Navidad. Mi abuela había fallecido 2 meses antes. Fue la persona más bondadosa que he conocido. Me crió después de que mis padres murieran en un accidente automovilístico cuando tenía 7 años. Trabajó en 2 empleos para pagarme la universidad, sin quejarse nunca y siempre animándome a seguir mis sueños. Cuando murió, me dejó 12,000 pesos, no una fortuna, pero dinero que había ahorrado peso por peso durante décadas de trabajo duro. Cometí el error de mencionar la herencia a mi compañera Janet esa mañana. Estábamos platicando sobre los planes navideños y le dije que por fin podría pagar mis préstamos estudiantiles gracias al regalo de mi abuela. Jamás imaginé que Janet lo contaría, mucho menos que la información llegaría a mi jefe, Richard. Richard siempre había sido exigente, pero últimamente se había vuelto insoportable. La empresa estaba en crisis financiera y él recortaba todo: beneficios, aumentos, incluso nos hacía comprar nuestro propio material de oficina. Pero esto era demasiado. Y bien, Sara, volvió a decir Richard, su voz retumbando. ¿Qué dices? Demuestra a todos aquí lo que significa ser parte del equipo. Me levanté lentamente, con las piernas temblando. Richard, dije intentando mantener la voz firme, ese dinero me lo dejó mi abuela. No es dinero de la empresa, es personal. Su rostro se oscureció. ¿Personal? Sara, aquí todos somos una familia, y la familia se ayuda. La empresa lo necesita más que tú. ¿La empresa? No pude evitar reír con incredulidad. ¿La misma empresa que me negó un aumento 2 años seguidos? ¿La que nos cobra el estacionamiento en el edificio donde trabajamos? Cuidado con tu tono, advirtió Richard, su sonrisa falsa completamente desaparecida. Estás caminando sobre hielo delgado. Miré a mi alrededor. Algunos colegas parecían solidarios, otros incómodos, pero nadie dijo nada. Personas con las que había trabajado por años, que creía amigas, pero el miedo a Richard los mantenía callados. ¿Sabes qué?, dije con voz más firme. Esto debe ser una broma. No hay forma de que en serio me estés pidiendo que done la herencia de mi abuela en una fiesta navideña. Esto no es una broma, dijo Richard con frialdad. O haces la donación ahora mismo, o puedes limpiar tu escritorio. Tú decides. La sala entera soltó un suspiro. Incluso los que solían apoyarlo se veían sorprendidos, pero yo ya había llegado a mi límite. Entonces elijo mi escritorio, dije con claridad. Renuncio. Agarré mi bolso y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, Richard gritaba, no puedes renunciar así, estamos en medio de la campaña de Morrison, tienes responsabilidades. Me di la vuelta por última vez. También tenía responsabilidades con mi abuela, honrar su memoria y usar su regalo con sabiduría. Y dárselo a un jefe que amenaza empleados en una fiesta navideña no es lo que ella hubiera querido. Mientras salía, lo escuché gritar sobre empleados ingratos y que nunca volvería a trabajar en marketing. No me importó. Me sentí más ligera con cada paso que daba lejos de ese ambiente tóxico. Esa noche no pude dormir. Repetía la escena una y otra vez, preguntándome si había cometido un gran error. Tenía que pagar la renta. Las cuentas seguían llegando y ahora estaba sin trabajo. Pero cada vez que dudaba de mí, recordaba las palabras de mi abuela. Defiéndete, Sara. Nadie más lo hará por ti. Pasé la noche actualizando mi currículum y contactando a conocidos. Para la mañana siguiente, ya tenía 2 entrevistas agendadas para la próxima semana. Estaba tomando mi café, sintiéndome cautelosamente optimista, cuando sonó el teléfono. Apareció el nombre de Richard en la pantalla. Estuve a punto de no contestar, pero la curiosidad me ganó. Sara, su voz sonaba diferente, nerviosa, desesperada. Necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar, Richard. Renuncié, ¿recuerdas? Fue un malentendido, dijo rápido.
Estaba bromeando, ya sabes, el espíritu navideño y eso. Claro que no hablaba en serio sobre tu herencia. Casi me reí. Me amenazaste con despedirme frente a 50 personas. Muy buen chiste. Escucha, bajó la voz. La campaña de Morrison está a punto de cancelarse. Dijeron que solo trabajarán contigo. Tú fuiste quien construyó esa relación. Sin ti, perdemos una cuenta de $500,000. Ahora lo entendía. No se trataba de mí, se trataba del dinero. Siempre había sido así con Richard. Eso ya no es mi problema, respondí. Espera, ahora sí sonaba realmente desesperado. Te daré un aumento. 20%, no, 30%. Y una promoción. Gerente senior de marketing, tu propia oficina. Richard, dije con calma. Anoche me dejaste claro lo que piensas de mí. Nos ves como cajeros automáticos, no como personas. Ya terminé. Estás cometiendo un error enorme, gritó. Nunca encontrarás otro trabajo así de bueno, me aseguraré de eso. En realidad, dije, ya tengo 2 entrevistas agendadas. Resulta que hay empresas que sí valoran a quienes se defienden a sí mismos. Adiós, Richard. Colgué y bloqueé su número. En los días siguientes, me llegaron rumores de antiguos compañeros sobre el caos que se desató en la oficina. La campaña de Morrison se retiró, tal como Richard temía, pero no fue lo único. Lo que pasó en la fiesta de Navidad se corrió como pólvora. 3 empleados clave renunciaron esa misma semana. El cliente más importante de la empresa llamó personalmente a Richard para decirle lo decepcionados que estaban con su comportamiento. Janet, la compañera que había divulgado lo de mi herencia, me contactó para disculparse. Admitió que Richard la había estado presionando desde hacía meses para sacarle información de todos, amenazándola con despedirla si no cooperaba. Me dio lástima. Seguía atrapada en ese ambiente tóxico. 2 semanas después, tenía 3 ofertas de trabajo sobre la mesa. Acepté una en una empresa con reputación de ser ética y de cuidar a sus empleados. El salario era un 40% más alto que el que tenía antes, y ofrecían beneficios reales, incluso estacionamiento. En mi primer día, mi nueva gerente me invitó a comer. Escuchamos lo que pasó en tu trabajo anterior, me dijo. Eso que hiciste requirió valor. Es exactamente el tipo de integridad que valoramos aquí. 3 meses después de haber comenzado, supe que la empresa de Richard se había declarado en bancarrota. La pérdida de sus principales clientes después del escándalo navideño fue el golpe final. Y para colmo, Richard estaba siendo investigado por malversación de fondos, al parecer. El supuesto fondo de la empresa, al que quería que donara mi herencia, era en realidad su cuenta personal. Usé los 12,000 pesos de mi abuela exactamente como ella hubiera querido. Pagué parte de mis préstamos estudiantiles. Guardé algo en ahorros y doné una parte al centro de adultos mayores donde ella había sido voluntaria. Incluso enmarqué uno de los billetes junto con una foto de las dos, un recordatorio de que hay cosas que valen más que cualquier empleo. La ironía no se me escapó. Richard quiso arrebatarme 12,000 pesos y me amenazó con mi trabajo por ello. Al final, su avaricia le costó todo, la empresa, su reputación y, posiblemente, su libertad. Yo, en cambio, al defenderme, encontré un mejor empleo, un mejor salario y, lo más importante, mi dignidad intacta. Algunos excompañeros aún me escriben. Varios también renunciaron. Inspirados por lo que pasó, me agradecen por haberles mostrado que no tienen que aguantar abusos, que sí existen mejores oportunidades. Ahora que lo pienso, aquella fiesta de Navidad fue un regalo disfrazado, no el tipo de regalo que Richard buscaba, pero sí uno mucho más valioso. Me enseñó que mi valor no depende de lo que esté dispuesta a soportar, que levantar la voz puede dar miedo al principio, pero abre puertas que ni sabía que existían. Mi abuela siempre decía que el dinero revela el verdadero carácter de las personas. Tenía razón. Richard mostró el suyo cuando intentó quedarse con lo que no era suyo, y yo mostré el mío cuando preferí renunciar antes que deshonrar su memoria. Hoy, me va increíblemente bien en mi nuevo trabajo. Ya me ascendieron 2 veces y ahora dirijo mi propio equipo. Me aseguro de crear un ambiente donde a nadie se le ocurriría exigirle su herencia a un empleado en una fiesta navideña. A veces pienso en esa noche y en lo distinto que sería mi vida si hubiera cedido a las exigencias de Richard. No solo habría perdido 12,000 pesos, habría perdido mi autoestima y cualquier posibilidad de un futuro mejor. La verdadera herencia que me dejó mi abuela no fue el dinero, fue la fuerza para defenderme y la sabiduría para saber que hay precios que simplemente no vale la pena pagar, ni siquiera por seguridad laboral. Y Richard, lo último que supe es que estaba trabajando como vendedor de puerta en puerta, completamente vetado del mundo corporativo. Parece que el karma sí sabe hacer cuentas. Si estás viendo esto y estás pasando por algo similar, recuerda,
Ningún trabajo vale lo suficiente como para sacrificar tu dignidad. Siempre habrá otras oportunidades para quienes se atreven a buscarlas. Defiéndete. Te sorprenderá lo que puede pasar cuando lo haces. Gracias por escuchar mi historia. Ojalá le sirva a alguien más para encontrar el valor de decir no cuando más importa. La copa de champaña en la mano perfectamente arreglada de Victoria brilló con la luz mientras la alzaba triunfante. Tengo una noticia maravillosa. Todos. Vendí esa vieja y polvorienta empresa de construcción por $500,000. Por fin nos vamos a vivir a Florida. Vi cómo el rostro de mi padre se desmoronaba, como uno de los edificios que su empresa había demolido durante los últimos 30 años. Sus manos gastadas, aún con los callos de cuando trabajaba con el martillo junto a su equipo, temblaban mientras dejaba el tenedor sobre el plato. ¿Vendiste Peterson Construction? La voz de papá era apenas un susurro. Oh, no pongas esa cara, Harold, canturreó Victoria, su voz tan filosa como sus tacones sobre el mármol. Tienes 72 años. Ya es hora de retirarte de verdad. Nada de seguir fingiendo que eres un héroe de clase obrera. Mi hermana menor, Emma, me miró desde el otro lado de la mesa. A sus 19 años, todavía vivía en casa mientras estudiaba en el colegio comunitario, dependiendo por completo del apoyo de papá. Su rostro estaba pálido. Pero a papá le encanta esa empresa, se atrevió a decir Emma. Es el trabajo de toda su vida. ¿El trabajo de su vida? Victoria rió. Un sonido que sonó como vidrio rompiéndose. 30 años llegando a casa cubierto de tierra y aserrín. Por favor, he sido paciente durante 3 años de matrimonio. Ya es hora de vivir como personas civilizadas. Tomé un sorbo lento de agua, manteniendo mi rostro neutral. ¿Cuándo se concreta la venta? Los ojos perfectamente delineados de Victoria se entrecerraron al mirarme. Ya está hecha, Lily. Firmé los papeles esta mañana. Los nuevos dueños toman posesión el lunes. Qué eficiente de tu parte, murmuré. Papá finalmente habló. Victoria, no puedes simplemente, ¿cómo es que tú siquiera? Poder notarial, cariño, ¿recuerdas? Lo firmaste cuando tuviste ese problemita del corazón el año pasado. Lo dijo con un ademán despreocupado. Te dije que me encargaría de todo. Pensé que eso era solo para decisiones médicas, dijo papá débilmente. Era integral, por tu bien. Victoria sonrió como depredadora. El estrés de dirigir esa empresa casi te mata. Ahora podemos disfrutar nuestros años dorados en Palm Beach. Ya encontré un condo frente al mar adorable. ¿Y mis empleados? Empezó papá. Encontrarán otro trabajo. Los obreros siempre lo hacen. Victoria se volvió hacia Emma y hacia mí. Ustedes entienden, ¿verdad? Su padre debe cuidar su salud. Emma lloraba en silencio. Papá miraba su plato como un hombre que acababa de ver su casa arder. Victoria seguía hablando de Florida, de campos de golf y clubes sociales, ajena a la devastación que había causado. O quizá no ajena, quizás simplemente no le importaba. De hecho, dije, dejando mi vaso con deliberada calma, solo vendiste el 40% de Peterson Construction. La habitación se quedó en silencio. La copa de champaña de Victoria se detuvo a mitad de camino a sus labios. ¿Perdón? Vendiste el 40%. Repetí. Tu poder notarial cubre los bienes personales de papá, incluyendo su participación del 40% en la empresa, pero no toca el otro 60%. La risa de Victoria sonó forzada. Qué bonito intento, querida, pero como esposa de Harold, todo me pertenece. Las leyes de propiedad conyugal no aplican a bienes adquiridos antes del matrimonio. La interrumpí, ni a participaciones pertenecientes a otros socios. No hay otros socios, soltó Victoria. He visto los libros. ¿Has visto los libros contables? Asentí. No los documentos societarios registrados en el Estado. Saqué una carpeta de mi bolso, una que había guardado durante 3 años, esperando este momento. Papi, ¿recuerdas cuando me hiciste socia por mi cumpleaños número 25? Los ojos de mi padre se agrandaron al comprender. ¿La reestructuración? Me diste el 60% de la empresa, quedándote con el 40%. Dijiste que querías asegurarte de que la empresa se quedara en la familia, que estuviera protegida. Empujé los documentos hacia el centro de la mesa. Felicidades, Victoria. Acabas de vender la participación minoritaria de mi padre sin consultar con la dueña mayoritaria. Será una conversación muy interesante con los compradores. Victoria arrebató los papeles, su rostro oscilando entre la incredulidad, la rabia y algo que parecía miedo. Esto es falso, tiene que serlo. Número de registro estatal 78B 4429. Siéntete libre de verificarlo. Saqué mi teléfono. Llamo a los compradores ahora. ¿O prefieres tú explicarles cómo les vendiste una participación minoritaria sin revelar la estructura de propiedad? Seguro estarán encantados. Maldita.
Victoria se puso de pie, arrastrando la silla con fuerza. ¿Planeaste todo esto? He estado protegiendo el legado de mi padre, corregí. Tienes razón en algo, papá sí necesita retirarse. Por eso llevo 2 años manejando Peterson Construcción. Él ha estado recibiendo su salario como consultor mientras yo llevo las operaciones. La voz de papá sonó más firme ahora. Lily duplicó los ingresos. Acabamos de obtener el contrato para la expansión del hospital municipal, lo que hace que la empresa valga muchísimo más que $500,000. Añadí. Solo el equipo cuesta el doble de eso. ¿Acaso pediste una tasación, Victoria, o aceptaste la primera oferta que te alcanzaba para cumplir tu fantasía en Florida? El rostro cuidadosamente compuesto de Victoria empezaba a agrietarse. La venta ya está hecha. Los contratos están firmados. Por ti, representando fraudulentamente una propiedad que no posees. Eso es fraude criminal, Victoria. Pero me siento generosa. Llama a los compradores. Diles que hubo un malentendido. Devuélveles el dinero. Anula la venta. ¿Y si no quiero? Sonreí por primera vez esa noche. Entonces llamo a la policía, a la Fiscalía del Estado y al equipo legal de los compradores. Pasarás tu jubilación en prisión, no en Palm Beach, tú decides. Emma había dejado de llorar. Me miraba con algo parecido a la admiración. Papá se sentó más derecho, el color regresando a su rostro. Victoria se volvió hacia él, cambiando de estrategia. Harold, cariño, seguro que tú no querrás. Lo que quiero, dijo papá con calma, es el divorcio. La palabra cayó como un mazo. No puedes estar hablando en serio, balbuceó Victoria. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿te refieres a vender el trabajo de toda mi vida a mis espaldas? ¿Tratar a mis empleados como si fueran basura? ¿Intentar borrar 30 años de esfuerzo porque te avergüenzan? Papá se puso de pie y, por primera vez en meses, vi al hombre que construyó una empresa desde la nada. Lily, ¿puedes encargarte de la situación con los compradores? Ya le estoy escribiendo a nuestro abogado, confirmé. Bien, papá miró a Victoria con algo parecido a la lástima. Tienes 1 hora para empacar lo que puedas cargar. La casa está a mi nombre, solo a mi nombre. La compré antes de conocerte. No vuelvas. No puedes simplemente echarme. Tengo derechos. Tienes derecho a irte con dignidad, dijo papá. O derecho a ser escoltada por la policía cuando presente cargos por fraude. Decide rápido. Victoria nos miró a los 3, y por primera vez pareció darse cuenta de que había jugado mal sus cartas. Los compradores serán contactados en menos de 1 hora, le aseguré. Te sugiero que te concentres en hacer tu maleta. Subió corriendo las escaleras, sus tacones resonando con desesperación. Emma abrazó a papá de inmediato, y él la sostuvo con fuerza. Lo siento tanto, susurró. Pensé que al volver a casarme las estaba protegiendo. Pensé que necesitaban una figura materna. Te necesitábamos a ti, dijo Emma con firmeza. Solo a ti. Yo también me uní al abrazo. Nos tenemos los unos a los otros. Es todo lo que siempre hemos necesitado. 1 hora después, Victoria bajó con 2 maletas y una mirada llena de veneno. Esto no se acaba aquí. En realidad, sí, dije, ya notificamos a los compradores. Fueron sorprendentemente comprensivos al revertir la venta, especialmente después de que les ofrecí la primera opción para el próximo proyecto comercial que desarrollemos, al valor real de mercado, con toda la documentación en regla. Se fue sin decir una palabra más, azotando la puerta tras ella. Papá se dejó caer en su silla. ¿Desde cuándo sabías lo que planeaba? Lo sospeché desde que empezó a presionarte para que firmaras ese poder notarial. Cómo formulaba sus preguntas, siempre hablando del valor de la empresa, insinuando que ya estabas muy viejo para manejarla. Le apreté el hombro. He estado vigilando las cuentas, asegurándome de que no tuviera acceso a nada importante. Mi ángel guardián, dijo en voz baja, aunque debería ser yo quien te protegiera, no al revés. Nos protegemos mutuamente, lo corregí, eso es lo que hace una familia. Emma sirvió bebidas nuevas, jugos esta vez, no champaña. ¿Y ahora qué sigue? Ahora, sonreí, ahora papá se retira de verdad. Yo le compraré su 40% durante los próximos 5 años, para que tenga un ingreso estable. Puede dar consultoría si quiere, jugar golf cuando quiera, o incluso hacer ese viaje de pesca a Alaska del que siempre ha hablado. ¿Y la empresa?, preguntó papá. Sigue siendo Peterson Construcción, dirigida por un Peterson, como siempre quisiste. Levanté mi vaso, por las empresas familiares que se quedan en la familia. Por las hijas que son más listas que sus padres, respondió papá, con orgullo brillando en sus ojos. Y por nunca dejar entrar a otra Victoria por esa puerta, añadió Emma. Chocamos los vasos,
y por primera vez en 3 años, la cena familiar volvió a sentirse como en casa. El epílogo llegó 6 meses después. Las demandas de divorcio de Victoria fueron motivo de risa en el juzgado cuando se reveló su intento de fraude. Recibió el mínimo estatal en apoyo temporal y nada más. Papá, libre de su influencia, redescubrió la alegría. Fue mentor de jóvenes contratistas. Dio talleres en el centro comunitario. Y sí, finalmente hizo ese viaje de pesca a Alaska. Nos mandó fotos con un salmón enorme, sonriendo como un niño. Emma se graduó con honores y se unió a la empresa como nuestra gerente administrativa, trayendo ideas frescas y mucha energía. Resulta que heredó el sentido de negocios de papá y su terquedad. Peterson Construcción prosperó. Promovimos talento interno, dándole oportunidades a trabajadores que habían sido leales a papá por décadas. La empresa que Victoria intentó vender por parte se convirtió en una de las contratistas más importantes de la ciudad. ¿Y Victoria? La última vez que supe de ella, sí estaba en Florida, trabajando como recepcionista en una inmobiliaria, viviendo en un estudio diminuto, y publicando quejas amargadas en Facebook sobre hijastros malagradecidos y leyes machistas. A veces el karma llega en forma de contratos de construcción y documentos de sociedad. A veces, proteger a quienes amas significa jugar a largo plazo, guardar tus cartas hasta que alguien intente quedarse con todo el mazo. Pero siempre, significa recordar que los activos más valiosos no son los que se pueden vender. Son los que se quedan contigo, cuando alguien más intenta venderte a ti. Victoria creyó que estaba vendiendo una empresa. Lo que en realidad vendió, fue a una familia. Al final, lo perdió todo. Y nosotros descubrimos que nunca la necesitamos.